Números 21, versículo 4 al 9. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el texto: luego el pueblo de Israel salió del monte de Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés: ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Gracias. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Es interesante este texto. Seguramente hemos escuchado mucho, pero qué extraordinario que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que continuamente se está renovando en nosotros. Así que yo quiero hablarte, vamos a concentrarnos en los primeros versículos, pero es bueno siempre tener el desarrollo de la historia. Dice el versículo que, para poner en contexto, el pueblo de Israel venía de una gran victoria. Los versículos anteriores hablan de una gran victoria que habían obtenido el pueblo, y esta victoria que ellos habían obtenido, que Dios les había dado, los ponía a las puertas de la tierra prometida. Ellos estaban geográficamente a las puertas de la tierra prometida. Y de repente, cuando parecían saborear la victoria ya la habían saboreado, cuando empezaban a saborear y a ver, a contemplar que ya estaban entrando en la promesa, viene una indicación, y esa indicación es: no, muchachos, no vamos a ir por allá, vamos a tomar otra ruta. Entonces, si uno pudiese ver el mapa, ellos estaban en una determinada zona geográfica que simplemente con avanzar un poquito hacia el noreste llegaban a la tierra prometida, pero de repente la indicación viene y les dice: no, vamos a tener que ir hasta el Mar Rojo, hacia la punta, el extremo del Mar Rojo, es decir, bajaban, iban a hacer como una especie de panza, iban a pasar por atrás de Edom para llegar a la tierra prometida. Entonces, eso es lo que empieza diciendo el versículo 4, que ellos debían bordear la tierra de Edom. Y entonces ahí viene esta expresión que dice: pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Y yo quiero hacer énfasis en esta expresión y quiero hablarte de la impaciencia espiritual o de la paciencia, como quieras verlo. Pero yo quiero que hagamos énfasis en esto, porque estamos en un proceso continuo en el cual Dios nos está trabajando en nosotros. Dios está cumpliendo un plan, su plan perfecto en nosotros,
Y muchas veces nosotros podemos cometer el error que cometió el pueblo cuando se les dio una indicación diferente. Hace unas semanas atrás estábamos con el gringo ahí en la casa y empecé a ver que tenía muchos árboles frutales, ¿sí? Y me dice, le digo, yo soy un queso, o sea, yo si no veo el fruto no sé de qué se trata. Y dice, sí, tengo mandarinas, tengo pomelo, dice, mira, dice, tengo una, creo que me dijo, de naranja de ombligo, ¿era, no? Sí, qué bueno, y yo por dentro, que me dé, que me dé, que me dé. Se ve que escuchó mi pensamiento y me trajo una naranja de ombligo. Qué cosa rica que es cualquier fruta, la naranja de ombligo sobre todo, ¿no? Es exquisita, pero cualquier fruta que en su tiempo, en el tiempo oportuno es sacado del árbol, tiene un sabor diferente. Cuando nosotros sacamos el fruto antes de tiempo, vamos a tener el fruto, pero el sabor no es el mismo. ¿Cuántos han sacado a veces una mandarina fuera de tiempo que parecía muy bonita por fuera, pero cuando le diste el mordicón se te arrugó toda la cara así porque era ácido puro? Cuando nosotros sacamos antes de tiempo el fruto, obtenemos el fruto, pero no es el mismo fruto. Y de alguna manera Dios estaba guiando al pueblo a obtener lo mejor del fruto. Y para esto Dios los estaba guiando a transitar por un camino diferente al que ellos tenían como expectativa. Y dice la expresión que el pueblo se impacientó con tan larga jornada. El término que se utiliza ahí para impaciento o impaciencia es alma cortada, es decir, el alma del pueblo se acortó. Por eso la Reina Valera traduce como que se desanimó. El pueblo se desanimó al ver lo que aún le restaba transitar, se impacientó, se le estrujó el alma, se le acortó el alma, la esperanza, al ver la jornada y cómo aún debían transitar el proceso para llegar a la tierra prometida. El diccionario dice que impaciencia es intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar. Y de alguna manera la impaciencia, el ser impaciente, está relacionado a la ansiedad, está relacionado a la frustración. Por lo general las personas que son impacientes son personas que tienen el umbral de la frustración muy bajo y son personas que quieren obtener el resultado de manera inmediata. No importa cómo se obtiene el fruto, yo quiero el fruto. Si todavía no está, no importa, yo lo quiero al fruto. Y después se terminan comiendo la mandarina ácida. Cuando a veces esperar pacientemente los tiempos oportunos nos permiten disfrutar de lo mejor del fruto. Las personas que lidian con esto, como te decía, tienen una necesidad de ver resultados inmediatos. Y la paciencia o la impaciencia son cuestiones que se aprenden. Se aprende a ser paciente o se aprende a ser impaciente. Pero el pueblo, dice el texto, que se desanimó, se impacientó al ver el proceso que restaba. Y la paciencia, yo quiero que podamos, uno de los puntos que quiero compartir con ustedes esta mañana es que la paciencia es una cuestión de perspectiva. La paciencia es una cuestión de perspectiva. El pueblo se impacientó al ver tan larga jornada, al considerar, al ver la jornada que aún restaba. Ellos venían de esta victoria, sabían, estaban oliendo la tierra prometida y la indicación
vino para ir por un camino más largo. Y la impaciencia hace que pongamos muchas veces la mirada de manera excesiva en el resultado o el beneficio sin considerar el proceso. La impaciencia hace que pongamos la mirada de manera excesiva. No estoy diciendo que no es bueno tener metas. Por favor, no me malinterpreten. Es importante tener metas. Necesitamos tener metas para avanzar en nuestra vida. El problema es cuando nuestra mirada está puesta excesivamente en eso y no importa tomar atajos para llegar a la meta. Porque de eso se trata la paciencia en nuestro caminar espiritual. Entender que Dios tiene sus procesos y que Él tiene un plan trazado, que Él está en su soberanía, en su omnisciencia, en su carácter de Dios, de creador. Él ha trazado un plan y ese plan es perfecto. Ese plan lleva al mejor resultado posible. Y como te decía, podemos tener el fruto anticipado, pero no va a ser el mismo fruto. Dios quiere llevarte a ese lugar para que obtengas el mejor fruto. Dios está más interesado en que obtengamos el mejor beneficio, atravesando el proceso correcto. El pueblo de Dios puso su mirada en lo largo y extenuante del proceso sin comprender los planes de Dios. Dios tiene un plan y Dios tiene un plan para tu vida, aun cuando hoy parezca que es difícil, aun cuando hoy parezca que esto que nunca va a terminar, que esto nunca va a acabar. Dios está trabajando en tu vida. Dios te ha prometido, Dios prometió que ellos entrarían en la tierra prometida. La promesa sigue vigente, lo que Dios te ha prometido no ha caducado, sus promesas permanecen y Él es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Pero Él tiene trazado el plan correcto para llegar allí. Mira lo que dice Salmo 106. Salmo 106 viene haciendo una breve descripción de la estadía del pueblo en el desierto. Y dice el versículo 13 al 15, haciendo referencia a lo que vivió el pueblo en el desierto, dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Me encanta la Nueva Versión Internacional, porque el versículo 13 dice: pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer sus planes. Es decir, Dios les había dado evidencia de que no solamente les había prometido y que Él estaba encargándose del pueblo, les había dado el maná, les había dado las aves para comer, les dio agua, les dio victoria frente a sus enemigos. Dice, ellos tenían pruebas, pero se olvidaron pronto de las acciones de Dios. Y cuando nosotros tendemos a olvidar las acciones de Dios, a olvidar lo que Dios está trabajando, está haciendo, dice, como el pueblo, dice, no esperaron a conocer sus planes. Por eso la paciencia es una cuestión de perspectiva. Cuando nosotros ponemos en balanza lo que Dios está trabajando, entonces somos capaces de esperar a que el plan perfecto de Dios se lleve a cabo. Porque lo que Dios quiere darte es la mandarina madura. Cuando nosotros nos volvemos impacientes, cuando no consideramos la perspectiva divina, preferimos cumplir nuestro deseo sin importar ninguna otra cosa. Pero Dios tiene un plan y un propósito trazado que nos llevará
a la máxima satisfacción. La promesa sigue vigente y Dios está trabajando en ello. Y Él quiere trabajar en nosotros. Por eso es importante que nosotros dediquemos tiempo, aún en los momentos y sobre todo en los momentos de mayor dificultad, en los momentos en donde parece que la dificultad que estamos atravesando parece no terminar nunca más. Es momento de poner nuestra mirada en Dios y preguntar, Señor, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué es lo que estás haciendo? En vez de entrar, dice que el pueblo, por no contemplar los propósitos, los planes de Dios, entró en la queja. Empezó a quejarse, apuntó contra Dios, apuntó contra la autoridad espiritual delegada en Moisés. Y tal vez podemos discutir filosóficamente si la paciencia o la impaciencia es pecado o no, pero lo que sí es cierto que cuando nosotros somos impacientes, la impaciencia nos lleva a la queja y la queja tiene un gran problema, porque cuando nosotros entramos a quejarnos, estamos de alguna manera disociándonos de Dios y de sus planes. Cuando nosotros no reconocemos lo que Dios está trabajando, entonces la queja hace que nosotros nos corramos del lugar de cobertura de Dios. Por eso dice que mandó serpientes. Cuando nosotros no reconocemos el obrar de Dios y lo que Él está haciendo en nosotros, y por nuestra impaciencia atentamos contra Él, atentamos contra los propósitos de Dios y muchas veces atentamos contra la autoridad espiritual, entonces nos estamos corriendo del lugar de cobertura. Y no podemos esperar que Dios nos proteja, nos cubra, nos guíe, nos dirija si nuestro corazón se rebela contra Él. La impaciencia provoca la queja. Y la queja es una demostración de incredulidad. La queja es no confiar en que Dios está en control de todo lo que estamos viviendo. En segundo lugar, la paciencia es una cuestión de fe. Primero dijimos, la paciencia es una cuestión de perspectiva. Yo, cuando entiendo que Dios tiene un propósito mucho mayor para mi vida y que Él está trabajando en mi vida en pos de cumplir ese propósito, yo puedo esperar en Él, sin importar si el camino para llegar allí es más duro, es más largo, es más difícil. Por eso es una cuestión de perspectiva. Pero también es una cuestión de fe. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Según este texto, la paciencia es producto de la prueba de nuestra fe. Es decir, que cuando nosotros somos probados en la fe, producimos, por decirlo de una manera, producimos paciencia. Cuando nosotros logramos caminar en fe en medio de las circunstancias difíciles, nosotros estamos o se está produciendo en nosotros paciencia. Y lo que dice el versículo 4, que cuando la paciencia es completa en nosotros, nos permite
alcanzar la plenitud de lo que Dios ha trazado para nosotros. Cuando nosotros logramos vivir en esa paciencia completa, esa espera completa, por eso la paciencia es una cuestión de fe, porque se trata de esperar. Dice Hebreos 11.1, ¿qué dice Hebreos 11.1? Que la fe es de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La paciencia es un producto de la fe. Están ligadas juntamente, están hermanadas, porque nosotros no podemos tener fe si no somos pacientes, si no somos perseverantes. La fe se relaciona con la perseverancia y la espera de que aquello que ha sido prometido, que aunque hoy no lo vemos, en algún momento se va a materializar en nuestra vida. Por eso la paciencia es una cuestión de fe, y cuando nosotros somos metidos en el proceso del fuego, de la prueba, de la circunstancia difícil, eso provoca en nosotros, produce en nosotros la capacidad de esperar los tiempos de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para caminar en la paciencia? ¿Cómo logramos vencer, dicho de otra manera, cómo logramos vencer la impaciencia? Y en primer lugar, nosotros tenemos que, volviendo a lo que acabamos de decir, desarrollar fe. Dice el Salmo 37, un salmo extraordinario, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El salmista dice: confía en Jehová. Para nosotros poder tener esa paciencia en medio de la dificultad, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar una confianza plena en el Dios, el arquitecto, el que ha diseñado la obra maestra. Él ha trazado ese plan y nosotros tenemos que confiar en que Él nos está llevando por el mejor camino. Dice: confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra. En segundo lugar, lo que debemos hacer es deleitarnos en Él. Dice el versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me encanta cómo lo dice en la traducción Dios habla hoy. Dice: ama al Señor con ternura. Ama al Señor con ternura. El problema es que muchas veces, yo te decía, tenemos nuestra mirada excesivamente puesta en la meta y nos olvidamos del proceso. Pero lo peor de todo es que Dios está en el proceso. Cuando nosotros buscamos el deleite de los logros, en vez de buscar el deleite en Dios, nos volvemos impacientes. Cuando comprendemos que el deleite en nuestra vida está relacionado, la satisfacción de nuestra vida está relacionado a Dios, entonces nosotros nos deleitamos, amamos a Él y amamos su proceso aunque nos cueste transitarlo. Por eso el salmista dice: deleítate, ama al Señor
con ternura. Para poder caminar pacientemente en el proceso de Dios, tenemos que desarrollar amor e intimidad con Dios. El amor con ternura no es un amor cualquiera. El amor con ternura que hace referencia el salmista es amor íntimo, amor que se goza en Dios, que se goza en los planes de Dios, que se goza en lo que Dios ha diseñado. Y sigue diciendo un texto extraordinario, dice, encomienda a Jehová tu camino. Vuelve a decir, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos recibirán la promesa. Los que esperan en Jehová recibirán la promesa. Guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio y espera en Él. Hay momentos en nuestra vida, hay momentos, hay circunstancias en nuestro caminar que tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a que en el silencio, cuando aquietamos nuestros pensamientos, aquietamos nuestro espíritu, Él comienza a hablar, a confiarnos sus propósitos y sus planes. Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él y no te alteres. El pueblo se alteró, se desanimó, se impacientó, porque su mirada no estaba puesta en el Dios que los había liberado de Egipto, ni tampoco estaba puesta en el Dios que les había provisto sobrenaturalmente comida, agua, victoria frente a sus enemigos. Muchas veces caminamos y transitamos las situaciones de nuestra vida de la misma manera. Pero cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, vamos a poder disfrutar de los mejores frutos. Vamos a llegar a ver la promesa de Dios cumplida y vamos a poder vivir plenamente lo que Él nos ha prometido. Ahora, la paciencia no es una cuestión pasiva. Ser paciente no significa ser pasivo. No significa estar de brazos cruzados. No significa que yo simplemente espero sentado que Dios haga algo. Porque la palabra de Dios me enseña que yo debo orar, debo interceder, debo clamar a Él. Dice, si podemos buscar Mateo 7, versículo 7. Dice un texto muy conocido, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá.
¿Qué hombre hay de ustedes a quien si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiera un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas o dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se le pidan? Ser paciente no significa estar inactivo. Ser paciente significa confiar en que Dios está trabajando, pero con una actitud intercesora, con una actitud de buscar lo que Él ha trazado y de perseverar en lo que Él ha trazado. Ser paciente no significa inactividad, significa caminar en la dirección que Dios quiere que caminemos. Este texto es interesante porque de alguna manera usa tres verbos, tres imperativos, y lo hace de alguna manera, de una forma progresiva. Cuando uno comienza a verlo de esta forma, uno se da cuenta que la paciencia en medio del proceso de Dios es mucho más que solamente orar. Porque primero dice pidan, se da una orden, le dice pidan. Y para poder pedir tenemos que entender en primer lugar que somos personas necesitadas. Se necesita humildad para reconocer que estamos necesitando algo. Se necesita discernimiento para comprender que estamos necesitando algo. Necesitamos humildad para comprender que muchas veces no somos sabios para entender cuál es el mejor camino para llegar a cumplir los propósitos de Dios. Entonces, pedir requiere humildad delante de Dios. La palabra que se traduce como pedir es una expresión que se usa de alguien inferior que le está pidiendo a alguien superior. Es decir, implica sujeción y entendimiento de que aquel al que yo le estoy solicitando algo no es un par mío, sino que es alguien que está por encima, alguien que es soberano. Alguien que tiene la capacidad de ver mi principio y mi final y saber cuál es la mejor trayectoria para llegar a eso. Pero no solamente dice pidan para que se les dé, sino también dice busquen. Y ya el buscar no es solamente expresar una necesidad que reconocemos, sino que también es dirigirse hacia aquel lugar que entendemos de parte de Dios. Buscar es pedir más actuar, más moverse. Por eso la paciencia no es pasividad, sino que es moverse en la dirección de Dios. Pidan y busquen. Buscar es ir atrás de aquello que Dios ha puesto. Ayer o antes de ayer nosotros tenemos dos perras. Una labradora y una que nació de un desliz ahí de la labradora. Es media labradora porque el padre petizo. Es lastradora, eso sí, que comen. Y yo sé que alguno me va a criticar todo, pero a mí me gusta darles de vez en cuando algo para comer. Ya me han retado algunos me dan la derecha. Pero justamente el viernes, uno de estos días, me vino a la mente este texto porque inconscientemente, como siempre hago, le estaba dando de comer una galletita. La cosa es que yo estaba en la computadora trabajando y de repente ellas tienen su forma de pedir, ellas saben que tienen que venir a mí cuando quieren algo, porque me pueden.
Entonces agarro a la chiquitita, la petiza, que como no llega a la mesa por sí sola, ella tiene su forma de pedir. La cosa es que yo me doy cuenta, porque se hacen entender muy bien. Es como que primero te clavan la vista así, cuando vos le mirás, es como que te señalan lo que quieren, giran para el otro lado y vos ya sabés qué es lo que quieren. Es impresionante, por lo menos cuando uno ya llega a conocer su mascota. Y de repente veo que estaba apuntando hacia una galletita que yo tenía en la mesa. Entonces le digo, Nala se llama, Nala, le digo, ¿querés la galleta? Le digo, uno habla como si la entendiera, ¿no? Entonces agarré y puse la galleta sobre el borde. Y le dije, toma la galleta, toma la galleta. Y me miraba. Le digo, no, yo no te voy a dar la galleta, tenés que buscar la galleta. Y cuando ella, después de un tiempo, se animó y tomó la galleta, me vino este pasaje a la mente. Porque Dios sabe hacia dónde Él nos está llevando. Y Él sabe las bendiciones y los recursos que nosotros necesitamos para llegar a ese lugar. Pero Él nos lo quiere dar, pero nos los pone al borde de la mesa. Y Él te dice, pedí y búscalo. Buscar es pedir y accionar para encontrarlo. Porque el que busca, encuentra. No es una oración pasiva, sino es una oración que busca la voluntad de Dios y se lanza por aquello que Dios pone a nuestro alcance. Y en tercer lugar dice, llamen y se os abrirá. Y ahí este verbo agrega un tercer punto. Pedir, pedir más actuar, pedir, actuar y perseverar. Dice, llamen y se os abrirá. Llamar es perseverar. El otro día hablaba de esto en Santa Lucía y ponía como ejemplo cuando voy a visitar a Pri y Dari, a mi hermana y al Dari. Ellos todavía no tienen el timbre. Y a veces parece que el celular lo tienen en otro lado. Entonces empieza a golpear las manos. ¿Y cuándo dejo de llamar? Cuando la puerta de reja se me abre. Pero para que la puerta de reja de su casa se abra, yo tengo que seguir golpeando. Es perseverar. Es perseverar. La paciencia no es pasividad. La paciencia es actuar en dirección a lo que Dios está marcando. Llamar, Jesús dijo, llamen y se abrirá. Es decir, tenemos que perseverar, tenemos que pedir reconociendo nuestra necesidad, tenemos que buscar, es decir, actuar, dirigirnos hacia eso que Dios pone en el camino, pero tenemos que perseverar, porque muchas veces no vamos a ver la puerta que se abre a la primera o a la segunda. Muchas veces tenemos que permanecer en oración, en intercesión, en búsqueda, hasta ver que la puerta se abre. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie.
Estoy tratando de encontrar un versículo que vino a mi mente, pero no lo encuentro, no importa. Dice que el pueblo se impacientó al ver tan larga jornada. ¿Qué es lo que estás atravesando en este tiempo? ¿Qué es lo que te está tocando vivir? Entre comillas. La pregunta más importante no es eso, sino es ¿en dónde está puesta tu mirada? Porque perseverar, ser paciente en el proceso de Dios, en primer lugar, tiene que ver con tu perspectiva. Si tu perspectiva es desde tu lado, desde tus fuerzas, desde lo que vos deseás tener, anhelás, o si te vas a poner a consultar y a ponerte en la perspectiva de Dios. Cuando nosotros nos ponemos en la perspectiva de Dios, tal vez no vas a entender todo el plano. Tal vez no vas a entender todo el plan de Dios. Por eso, también la paciencia implica fe. Porque implica creer y confiar en que el gran arquitecto está llevando la obra a buen término. Esta semana compartí con algunos, a ver si lo tengo acá, algo que está en un libro de Doug Sheet, que es impresionante. Él habla de cómo, en un momento viene hablando de cómo Dios ha trazado un propósito extraordinario para nosotros, pero el enemigo se levanta para querer distorsionarlo y destruir ese propósito. Y él dice, una de las frases que dice ahí, dice, algo así, eso no lo tengo acá, pero dice, ningún plan del enemigo para destruir tu vida es más poderoso que el poder creativo de Dios para restaurarla. Y él cuenta algo allí una anécdota acerca de un palacio en Irán. Dice, en el Palacio Real de Teherán, en Irán, usted puede ver una de las obras hechas en mosaico más hermosas del mundo. Los techos y paredes resplandecen como diamantes con reflejos multifacéticos. Originalmente, cuando se diseñó el palacio, el arquitecto indicó que se pusieran enormes láminas de espejos sobre las paredes. ¿Sí? Enormes láminas de espejos. Pero cuando llegó el primer cargamento o el embarque desde París, descubrieron con horror que los espejos estaban hechos añicos. Entonces el contratista llamó a sus empleados y mandó a tirar a la basura todos los espejos rotos. Y fue y llevó las malas noticias al arquitecto. Sorprendentemente, el arquitecto ordenó que recolectaran todas las piezas rotas. Luego las quebró transformándolo en pequeños trozos, en trozos aún más pequeños que pegó a las paredes y se transformaron así en un mosaico de trocitos de vidrios de espejos plateados resplandecientes. Muchas veces nosotros no entendemos los procesos que Dios y cómo Él está trabajando en nosotros. Pero se trata de ser pacientes y esperar en Él. Se trata de confiar
de que el arquitecto, aun cuando el enemigo se levante en tu contra para querer romper los espejos, él dice, yo puedo hacer de trozos de espejo la mejor obra de arte. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Pero tenemos que comprender y tenemos que linkear esto con Isaías 55, que dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Que aunque nosotros nos veamos tentados a tomar atajos porque estamos ahí a la orilla, estamos oliendo el olor a tierra prometida, si el Señor dice no es por ahí, es por este otro lado, es porque Dios está viendo la obra terminada. Es porque Dios no solamente está pensando en la meta, sino está pensando en tu vida, en tu carácter. Está pensando en el proceso. Está pensando en mi proceso. Por eso, la importancia de saber en dónde está puesta nuestra mirada. Ellos se impacientaron, se desanimaron, entraron en la queja, despotricaron contra Dios, se salieron del favor y de la cobertura de Dios porque no tuvieron la capacidad de ver lo que Dios estaba haciendo, de contemplar lo eterno por encima de lo temporal. Por eso quiero desafiarte en esta mañana a que puedas levantar tu mirada en medio de las circunstancias que estás viviendo. No te quejes más. Si hasta acá te has quejado, pedile perdón a Él, decir, Señor, perdona por no haber considerado tus planes. Como dice el Salmo 106, dice, ellos pronto se olvidaron de Dios y de cómo Él actuaba y qué era capaz de hacer, y no consideraron sus planes. Si tal vez has entrado en un círculo de queja, de enojo contra Dios, contra los líderes, contra la iglesia, contra las personas que tal vez se han encargado de que los espejos se rompan, entonces este es el primer momento para pedirle perdón a Dios y decir, Señor, perdona por no haber considerado tus planes. No, pero que vos no sabés qué injusto lo que yo estoy viviendo. ¿Por qué yo tengo que perdonar a ese que me prometió que iba a hacer tal cosa y no cumplió? Y yo quiero decirte, despreocupate del otro. Yo sé que duele. Yo he estado también en ese lugar. Pero contempla los planes de Dios. No mires al otro, sino mira lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque Él te está llevando a la tierra prometida. Aunque para vos sea más fácil resolverlo por otra forma, Dios te dice, tranquilo, espera, confía en mí, sé paciente, yo estoy trabajando, confía en mis procesos, confía en que yo lo sé hacer. Pedile perdón a Dios si te has estado quejando. Pedile a Él la capacidad de contemplar sus planes. Decirle, Señor, ¿en qué estás trabajando? Me apasiona tanto cuando leo a Jesús diciendo, yo veo al Padre trabajar y eso hago. Es tiempo de levantar nuestra mirada a Él y ver que Él está trabajando para hacer una réplica del Padre, para meternos en el proceso de lo que Él está haciendo. Por eso dice el salmista, confía en Jehová. Y luego dice, deleítate en Él.
Tal vez el problema de lo que hoy estás sufriendo, de lo que hoy te duele, es que has puesto más la mirada en otras cosas y has quitado tu mirada de Dios. El salmista dice: deleítate, ama con ternura a Dios, que tu deleite sea Él, que tu expectativa sea Él, porque Él no está en la meta, Él está en vos, en el proceso. Él está para caminar con vos, Él está para dirigirte, Él está para llevarte. La columna de fuego se movía en el trayecto que Dios había trazado. La nube en el desierto se movía en el trayecto que Él había trazado. La gloria de Dios se levantaba para caminar en el camino que Él había trazado y se posaba en el lugar en donde Él había determinado. Él está en el proceso. Por eso, si tu deleite es Él, vamos a estar por encima de las circunstancias. Aunque el camino sea largo, aunque haya que esperar, tenemos que entender que ser pacientes es desarrollar fe. Tener certeza de lo que se espera y convicción de lo que hoy no vemos.